Así que, sin más, hecha la aclaración, pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro abogado magistrado, que quién sabe, sabemos que se está trasladando, pero no sé en dónde va, que tiene luces y sombras. Abogado Federico Anaya, buenos días, bienvenido. Buenas, compañeros, ¿cómo han estado? Bien, bien, muchas gracias, Aquí abogado. nomás en Buenos viaje, días. pero por favor, avancemos. Ok, Que jurídicamente la semana estuvo movida, ¿verdad? pues bastante, Federico, y pues el tema de Emilio Lozoya, que lo hemos abordado no sé cuántas veces, pues finalmente hubo un viraje, la fiscalía apretó las tuercas y se le dio un mes más de prórroga a Emilio Lozoya, pero le cambiaron la libertad condicional que tenía por una privación, pues una detención preventiva. ¿Cuál es tu valoración ahí en términos jurídicos, en términos penales y legales, de lo que debió y no ser este caso sobre esta situación, Federico? Mira, yo creo que lo más importante es que en ese caso específico vimos cómo distintos actores tienen Uy, se fue el audio, se fue el audio. el escándalo que causó socialmente la fotografía de Lozoya comiendo en un restaurante de lujo. Obviamente presionó a la fiscalía para no ser tan dócil y buena persona al momento de verificar cuáles son las condiciones en las que va a estar sujeto este señor durante la investigación que falta. Segundo, nosotros ya sabíamos, y lo habíamos discutido en esta mesa, me parece hace unas 8 semanas, que los elementos de prueba que podía haber aportado Lozoya estaban tardando y no parecían ser suficientes. Aunque tenemos un ex senador panista también procesado y en prisión preventiva, lo cual no es mala cosa tomando en consideración el récord de impunidad general que hay en este país. Pero digamos que para lo que todo el mundo esperaba, los datos de prueba aportados por Lozoya no parecían dar suficiente. Mi lectura de lo que pasó es: la fiscalía no podía políticamente, socialmente mantener la situación de esa manera y tenía que ponerse más estricta. Segundo, el problema es que la actitud misma del indiciado, es decir, de la persona que está siendo acusada y que está negociando con la autoridad un criterio de oportunidad, tampoco permitía al juez decir que estaba obrando de buena fe. O sea, la persona que es imprudente para irse de esa manera al UNAM o permitir que sus abogados en otro juicio hagan el caos aquel de si esto, no puedo ir al juzgado porque estoy en arresto domiciliario, pero realmente no es arresto domiciliario. También eso lo discutimos en esta mesa. Ese tipo de actitud no ayuda para que un juez de control penal diga, bueno, no, que sigan las cosas como estaban antes. Y la otra cosa que parece haber pasado, pero eso para quienes nos estamos informando del caso únicamente a través de la prensa no me queda claro, pero capaz que ustedes lo saben mejor, es que también la unidad de inteligencia financiera intervino de alguna manera, dándole más datos de prueba fuertes al fiscal general respecto de el caso o los casos en general. Porque inmediatamente después de la decisión del juez de decretar prisión preventiva a Lozoya, tenemos un tuit de Santiago Nieto diciendo que está muy bien lo que hizo su equipo. Recordemos que la UIF y la Fiscalía General de la República, en esta encarnación que tienen cada una de ellas, no se llevan bien, compiten y se pelean incluso respecto a qué es lo que se tiene que hacer en cada caso. Entonces, que coincidan en este caso me parece también una cosa buena. Esto es, perdón por la metáfora antiquísima, algo como la astrología. Hay que ver en dónde están puestos cada uno de los astros y ver si convergen o no convergen o chocan. En este caso parece ser que convergieron para que el señor Lozoya tuviera prisión preventiva. Entonces, eso sería lo primero que diría yo. Federico,
la polémica que ha habido acerca de este caso en los últimos días se ha incluido un dato que pasó un poco desapercibido. El juez dijo que desde un principio él consideraba que Lozoya tendría que estar en prisión preventiva, pero que la fiscalía no lo solicitó. Ahora lo hace por los argumentos que habrá que ver cuáles son finalmente, pero bueno, el juez ya estaba en la idea de que pues eso tuvo que haberse pedido hace tiempo. ¿Qué tanto influye el que lo haya hecho hasta ahora? En términos estrictamente jurídicos, ¿hay alguna consecuencia en que la fiscalía haya tomado una decisión 15 meses después de que inició el proceso judicial? Mira, en realidad en términos jurídicos no. Hay una cosa que tenemos que irnos acostumbrando con el nuevo sistema de justicia penal que creo que llegó para quedarse y es una cosa buena. Es que la prisión preventiva es una excepción muy pequeña y solamente algunos casos muy particulares tendrían que estar en prisión preventiva. Ojo, esto que dices, Alberto, es muy interesante porque recién hace 15 días estábamos viendo un gran debate entre el presidente de la República y la Suprema Corte, la Corte diciendo que la prisión preventiva debe ser una excepción rarísima y el presidente diciendo que a los grandes delincuentes de cuello blanco es necesario que tengan prisión preventiva. El presidente más en una posición de ejemplaridad, es decir, las personas que hacen mucho daño con sus acciones egoístas tendrían que simbólicamente pasar su proceso con toda la presunción de inocencia necesaria en prisión. Las personas que cometen pequeños robos no deben estar en prisión. Nosotros tenemos el mundo al revés, pero tenemos que ponerlo bien. Y yo creo que la Corte y el presidente tenían razón en dos aspectos distintos cada uno, pero lo que estamos viendo ahorita con ese comentario del juez es precisamente eso. En este caso, tenemos una persona que estando fuera puede seguir haciendo daño. Y ahí hay otro elemento importante. Si ustedes se fijan en la manera en que la comentocracia ha discutido el caso Lozoya, verán que podríamos estar en una novelita del siglo XVII o XVIII acerca de cómo los condes y los duques se pelean entre sí y se llaman unos a otros traidores. Como si el asunto de la bondad o la bondad verdadera fuera mantener el pacto de impunidad. Y no terminan de entender qué es lo que está ocurriendo y tratan de explicarlo como enojos presidenciales, cuando en realidad yo creo que la línea presidencial habría sido, si existiera, porque no existen, porque separamos las fiscalías del Poder Ejecutivo, que los delincuentes de cuello blanco estuvieran en prisión preventiva necesariamente, porque es una cosa gravísima. Eso es la posición del Poder Ejecutivo. Pero el fiscal general decidió negociar y al negociar le dio una serie de privilegios de los cuales socialmente abusó el señor al final de cuentas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué le va esos privilegios a uno y no a otro? Que es el gran debate. Ojo, la comentocracia también está agarrada de la greña, solo porque Lozoya estaba libre y Rosario Robles estaba presa. Y se les olvida a todos los demás que están presos, por un lado, y ahora no saben qué decir con que Lozoya esté también preso. Entonces, de nuevo, yo creo que lo que estamos viendo es, con un nuevo sistema en el que se tienen que justificar las cosas, tenemos actores que tienen distintos roles y que los juegan sin guía general. Es una cosa rara. Le decían teatro del absurdo, creo, en el siglo XX. Ahí sí yo no soy experto. Pero la idea es que el director de teatro suelta a los actores para que vayan improvisando y el público también improvise y estemos caminando todos. Yo creo que eso es la novedad y hay que estar pendientes. Vamos a ver qué cosa fue lo que argumentó ahora sí la Fiscalía para la prisión preventiva. Ya, Federico, evidentemente me hace pensar pues en otros actores que andan por ahí como Emilio Lozoya como Emilio Cebadúa. Y ese es otro testigo o indiciado que se apegó al criterio de oportunidad. Y el hecho de que un personaje como Emilio Lozoya, aparentemente haya recibido un castigo por tener el cinismo de exhibirse ahí en un
restaurante ampliamente fifí, eso no quita pues que los otros finalmente pues no estén aportando o estén aportando poco. En este caso, Federico, hay tiempos límites en cuestiones de criterio de oportunidad, porque a mí lo que me hacía pensar el caso pues de Emilio Lozoya, pues son los otros casos, ¿no? Y que finalmente, ¿cuál es el resultado que estamos teniendo después de un larguísimo proceso y que prácticamente se ha mantenido en la oscuridad? No sabemos a quiénes están delatando, qué pruebas se están presentando. ¿Qué procede ahí, por ejemplo, en casos como Emilio Lozoya, perdón, como Emilio Cebadúa, Federico? Ah, mira, Ernesto, creo que el problema que tenemos es que estamos entrando a un nuevo estilo de litigio de casos grandes. Aquí la voz que nos falta es la de David Peña, que nos podría decir con más detalle. Creo que en realidad no hay un límite de tiempo fuerte o bien definido en la ley respecto a cuánto se puede necesitar para lograr aplicar finalmente el criterio de oportunidad. La ley solamente dice que el que ofrece ayuda a la autoridad, su propio proceso se va a interrumpir y va a continuar hasta el momento en que la autoridad ya tenga todos los demás datos que aportó como colaborador. Yo creo que no hay tiempo y en realidad lo que importa aquí es la figura del juez. El juez es el que está evaluando. Por eso es tan importante el detalle que nos dice Alberto. O sea, el juez solo era de la opinión que debería haber habido prisión preventiva desde el principio. Y de todas maneras haber criterio de oportunidad. Es decir, es lo que estamos ahorita. En otras palabras, la situación presente con Lozoya en prisión preventiva, pero todavía colaborando, va a durar todavía otro mes. Eso fue lo que supimos como consecuencia de la audiencia. Y después tendrá la Fiscalía General que cerrar el caso, acusar y continuar el proceso en contra de Lozoya y ver qué es lo que pasa con las otras causas penales que haya abierto, si es que logra abrir alguna otra parte de la del senador panista. Cebadúa parece ser que tiene más información y fíjate, eso, sin tener más información que la de la prensa, es suficiente lo que tenemos. Cebadúa era el oficial mayor, es decir, es el administrador de la Secretaría de Desarrollo Social de Rosario Robles. Por lo tanto, él tenía todos los elementos para decir cómo se operó la estafa maestra. Entonces, por supuesto que él sí tiene elementos para decirlo. Ojo, por cierto, Lozoya en realidad es un intermediario de altísimos vuelos, o sea, un gran cortesano, que recibe, ni siquiera él físicamente probablemente, sino sus lacayos, reciben las alforjas del dinero y luego las reparten de acuerdo con lo que le dice alguien más. Bueno, eso es lo que dice él. Pero en realidad su puesto no le permite estar en la operación de las cosas. En cambio, el oficial mayor de una secretaría sí está en la operación de las cosas. Entonces, si uno hiciera teoría del proceso penal moderno, pues uno diría que Cebadúa tiene más cara de testigo colaborador, como ahora le hemos dicho, al criterio de oportunidad, que el mismo Lozoya. Pero en realidad, un buen funcionario, por más alto que está, normalmente tiene manera de tener elementos para saber qué es lo que está pasando. Entonces también Lozoya podría tener elementos. Pero, de nuevo, eso lo tiene que evaluar un juez. Y ya aquí aplicamos, David lo tiene muy claro, nuestro análisis, a ver cuál era la estrategia de Rosario Robles. Y Rosario parece que insistió durante muchísimo tiempo en serle fiel al sistema que la acogió políticamente, que es el viejo priismo, y en el nombre de serle fiel a esos nuevos aliados que se consiguió, ha sido la más perjudicada, porque ella sí ha estado cumpliendo, al parecer, el principio de no rajar de la vieja impunidad. Pero eso le perjudica en un sistema penal nuevo en el cual las cosas sí se tienen que negociar. Ahora, una última cosa. No hay manera que el público nos enteremos en tiempo real de esas negociaciones porque se echarían a perder en automático. Pero sí importa estarle dando seguimiento para ver qué es lo que está ocurriendo. Y ahí hay otro caso que también me parece interesantísimo. La prensa sí logró registrar que el juez
de Control del asunto de Ricardo Anaya estaba sumamente enojado porque el señor Ricardo Anaya no le dijo en dónde estaba, y sí le advirtió con claridad que en la siguiente audiencia él tiene que estar en territorio nacional. ¿Por qué? Porque es un principio de buena fe. Yo te voy a dar el privilegio de seguir el proceso en libertad porque sé que vas a estar en disponibilidad de acudir a todas las diligencias que sea necesario. Y no le vas a causar al Estado mexicano una bronca buscando una extradición. Que por cierto, eso fue lo que pasó con Lozoya y con el empresario privado. Y con otras personas que se van a países en los cuales ni siquiera tenemos este tratado de extradición. Ya que lo voy pensando, tenemos una docena de casos grandes, y qué bueno que le estamos dando seguimiento, aunque no tengamos las carpetas de investigación. No sé si quieres comentar algo más sobre Lozoya, porque yo tengo una pregunta sobre Ricardo Anaya, Federico, si le entramos de una vez. Sí, sí, de una vez, ¿no? Pues de una vez. La pregunta que tengo es, a ver, los delitos por los cuales se le acusa a Ricardo Anaya, los que conocemos, pues, más allá de lo que dice este pobre sujeto de que si estaba o no estaba, que si recibió, que no recibió, etcétera, ameritarían que se hubiera, según ahora sí que mi entendimiento, que no soy abogado, pues yo lo primero que pensaría es, bueno, me parecen suficientemente graves como para que desde el primer día, en cuanto se presente ya el expediente, el caso ante el juez, se acompañe con una petición expresa de que el imputado pues sea mantenido en prisión preventiva o por lo menos bajo alguna vigilancia especial, pero yo creo que mejor prisión preventiva, por la gravedad de los delitos por los que se le acusa y también por las circunstancias personales de un personaje que se ha dedicado a presumir su casa en Atlanta, por ejemplo. No sé si tú hayas hecho una valoración de si efectivamente las acusaciones, de acuerdo con la ley, que te hay en contra de Ricardo Anaya merecerían la prisión preventiva ya casi de oficio, si es que todavía existe el término, y por qué la fiscalía no lo pidió, así es así. Y nada más preciso aquí los hechos. ¿Qué se le está imputando a Ricardo Anaya? Que es cohecho, asociación delictuosa y operaciones de recursos de procedencia ilícita. Son los 3 delitos que le imputan. Perdón. Exacto. A ver, un detalle. Recuerden que la primera de las audiencias ocurrió después de una serie de videos de Ricardo Anaya llamándose a sí mismo perseguido político y advirtiendo que iba a tener que irse. Así en general. En otras palabras, la fiscalía solo con ese dato de la realidad, es un dato de prueba, el señor está transmitiendo en redes sociales un video donde dice que se va, debería haber solicitado la prisión preventiva. Y eso era suficiente. De hecho, la realidad se terminó imponiendo en las audiencias. Cuando el juez pregunta en dónde está la persona que está conectada vía remota a través de un sistema electrónico, y no queda claro si está en territorio nacional. Ahora, ¿cuál es el problema? Piensen qué fue lo que pasó en las 2 primeras audiencias. Resulta que la fiscalía no le había proporcionado a Ricardo Anaya y a sus abogados la carpeta de investigación para que ellos pudieran, como decimos los abogados, imponerse de lo que se le estaba acusando, es decir, enterarse y poder argumentar algo, por lo menos, o ofrecer datos de prueba en su defensa. Eso tenía que haberlo hecho la fiscalía. Y en ese punto, yo lo que estoy viendo es otra de las taras, es una tara hereditaria de la PGR que sigue viviendo adentro de la Fiscalía General de la República. No están acostumbrados, y por cierto, aquí es la tara la comparten todas las fiscalías de los estados, no están acostumbrados a darle oportunidad de defensa a quienes ellos están acusando. Ellos asumen que primero te acuso en abstracto, luego te encierro preventivamente y después, poco a poco, según yo, Ministerio Público quiera, te voy a ir dando los datos de prueba que yo tengo. No, la cosa es al revés exactamente. Y los jueces de control de manera sistemática suspenden la audiencia para que la persona que está siendo indiciada pueda enterarse de las acusaciones. Y eso fue lo que pasó en las primeras 2 audiencias. En la segunda la cosa era peor porque resulta que dentro de la carpeta de investigación había 1000 fojas extras que no le habían pasado a Ricardo Anaya.
Esos en mi tierra se llaman errores y te demuestran que la PGR sigue ahí vivita y coleando adentro de la Fiscalía General de la República y que la cultura no ha cambiado. Y lo que creo que no entiende la Fiscalía General de la República es que estos detalles que estamos discutiendo, estos sí se discuten en público. Y no es el primer caso, ¿eh? Acuérdense, Maru Campos, hoy gobernadora de Chihuahua, logró atrasar el procedimiento penal en su contra que le había afincado la Fiscalía General de Chihuahua, porque otra vez César Peniche, el fiscal general del Estado, actuando con la cultura vieja, no le había proporcionado las copias certificadas y bien ordenadas de la carpeta de investigación. En serio, en este nuevo teatro penal que estamos viviendo, el problema es que los actores principales, o uno de los actores principales, que son las fiscalías, no saben actuar, son pésimos. No son actores, deberíamos sentarlos en el público, pero para eso está el resto del público y nosotros para comentar cómo están pasando las cosas. Es decir, yo creo que deberían haberla pedido desde el principio, tenían elementos, pero el problema es que no reaccionan. Ahí, Federico, por ejemplo, en esta parte en un juicio de esta naturaleza, quisiera ver si puedes darnos pues unas pistas de un tipo de prueba pues realmente sustentada que pudiera dar un personaje como Emilio Lozoya, que acusa de haberle entregado a Ricardo Anaya pues 6.800.000 pesos, una cosa así, ¿no? Y Anaya dice, pues yo no lo recibí. Yo me quiero imaginar o intento imaginarme, pues qué tipo de prueba puedes presentar. Si no es un audio, un video, y evidentemente no hay recibos ni nada de esto que insiste Emilio Lozoya, que se sostiene en que él le entregó a Ricardo Anaya esa cantidad. Un detalle, acuérdense que el senador que tenemos, o ex senador procesado, está relacionado, si mal no me acuerdo, con el video de una entrega de una maleta llena de dineros, ¿sí? Entonces, el video es una prueba material, es un registro. O sea, no necesitamos un acta circunstanciada y sacramentada ante un notario para hacer prueba. Eso es parte del viejo régimen. El video es un elemento, un dato de prueba, pero luego importa las personas que aparecen en el video que den su testimonio respecto del video. Y, ojo, los testigos, salvo el espacio de la libertad de prensa y la libertad de difusión de información, salvo ese caso, los testigos están obligados a rendir testimonio en el nuevo sistema. O sea, no puedes decir, no quiero ir. El juez de control puede decir, vaya a la fuerza pública y traigan, porque debe dar su testimonio. Es un deber ciudadano. Y eso significa que tú tienes el video más los testimonios de los que estaban en el video. Pero aparte, yo recomendaría, como politólogo, que también pensáramos en periciales, una pericial politológica. Anaya ha dicho que él no podía haber recibido el dinero porque ya no era en ese momento diputado. No, el problema es que había logrado ser algo más importante que diputado del PAN. Era el líder nacional del PAN. En otras palabras, la persona a la que conviene darle la plata en el esquema de la corrupción que se ha planteado es precisamente desde el partido a todos los diputados, no el que controla su voto, ¿sí? Únicamente. Entonces, ahora, ¿cómo pruebo este argumento que acabo de hacer yo? Pues a través de un análisis politológico, decir qué poderes reales tienen los líderes de los partidos, con quienes se negocian las cosas. Y fíjate, ahí hay una contraprueba. El mismo dictamen politológico, Anaya podría ofrecerlo diciendo, pues sí, la verdad sea dicha, es que en el PAN los diputados jamás le hacen caso a los líderes nacionales del partido. Uy, parece que se congeló. Es que parece que está entrando en un estacionamiento, Federico. Y tienes tu micrófono apagado, mi querido Ernesto. Y que nació el fiscal Hertz Manero. ¿Me explico?
No, a ver, no, porque te perdimos, entraste en el túnel del tiempo, mi querido Federico, y te perdimos como un minuto. Ah, a ver, si ya me escuchan bien ahorita. Sí, sí. Bueno, mira, lo que yo decía al final es esto. Tú puedes construir tus pruebas a partir de los datos de prueba, trayendo a expertos que nos expliquen cómo funciona el sistema político. Por ejemplo, dice el señor Ricardo Anaya que él no podía haber hecho la corrupción porque él ya no era diputado. Pero la realidad, lo sabemos todos, es que era el líder nacional del PAN. Entonces, la prueba o el elemento que termina de amarrar o de construir la prueba es un dictamen politológico que nos explique cuál es la relación que existe entre el PAN nacional y su liderazgo con los diputados. Y también ahí está la contraprueba, son dos dictámenes, un dictamen politológico que dice, sí, usted tiene el poder para poder mover a la manada de diputados del PAN en la Cámara, para un lado o para el otro, y pues entonces es obvio que usted es el que tendría que haber recibido el moche. Al revés, él puede presentar uno donde se demuestre, y se puede demostrar, o sea, para eso tenemos académicos que estudian ciencia política. Él puede demostrar, pues miren, la verdad es que los líderes nacionales del PAN siempre han tratado de hacer eso, pero nunca lo logran porque los diputados son rejegos, no cumplen, siempre andan por su lado. Y de eso tenemos datos y tenemos manera de construir argumentos. Pero el problema, y con eso concluyo, es que la Fiscalía General de la República es antiquísima, vive en los días de Díaz Ordaz, en los cuales nomás acusabas y no tenías realmente que probar nada. Lo torturaban además. Aparte, fíjate, y por eso decían que la confesión es la reina de las pruebas. Sí, es un horror, pero es otro mundo, y ahorita es un mundo nuevo, en el que creo que nuestra fiscalía todavía no termina de funcionar bien. Ahora, ahí la vamos enseñando, todos los demás actores en este teatro, la vamos empujando a que haga lo que tiene que hacer. De eso se trata. En un principio, el señalamiento que se hizo de lo que se conoce públicamente, Federico, en torno al presunto soborno, y digo presunto por hasta que no lo sentencie un juez, no puede llamarse de otra forma, que se le entregó a Ricardo Anaya, se establecía que se daba a entender, se establecía que era por su participación como legislador en la discusión de la reforma energética, que es lo que más ha combatido Ricardo Anaya. Ahora parece que lo que se empieza a conocer es que en realidad se le dio para que repartiera a los legisladores. Este matiz, ¿qué tan importante es ya en el momento de la revisión del caso específicamente, ya muy concreto, ya en barandilla, pues ahí ya al momento de los debates, qué tanto este matiz es importante para la definición del destino que va a tener Ricardo Anaya? Y resulta además, a propósito de lo que mencionas, pues ahora resulta que todo este entramado de acusaciones que se le hace a Ricardo Anaya, que lo definen perfectamente como un traidor, porque así lo definen desde sus compañeros de la escuela hasta Enrique Peña Nieto, le puede beneficiar, podría utilizar diciendo, no, pues yo soy un traidor y el dinero, pues también yo no lo iba a entregar, o no sé. Hablando un poquito de esta tesis que tú mencionas, de que en realidad él podría argumentar que al presidente del partido no lo pelaban, a él en específico no le hacían caso. Podría ayudarle inclusive su mala fama pública, fíjate nada más. Por un lado, Alberto, pero el problema es que lo que desea el público, las ciudadanas y los ciudadanos, es que tengamos políticos que hagan política. Ojo, nosotros no queremos hacer la política directa porque incluye hacer mano derecha, mano izquierda y meterse en el lodo a veces. Entonces, por eso tenemos especialistas y votamos por ellos. Pero lo que deseamos es que sean eficaces, por un lado, y por otro lado, que mantengan un mínimo de congruencia, ¿sí? Y ese tipo de argumento como el que tú acabas de hacer, podría presentarlo Ricardo Anaya para exonerarse, que en el fondo, si te fijas, es lo que está diciendo Rosario Robles. Yo no firmé nada, yo no lo hice directamente. Y por eso la acusación contra ella es: omitiste hacerlo. Y fíjate, vamos a suponer que en algún momento en el caso Ricardo Anaya tuviéramos dos dictámenes de ciencia política. Uno diciendo que los presidentes del PAN nadie les hace caso, y el otro diciendo que en realidad sí son capaces de mover a la bancada. El hecho real, al final, es
que el sistema político permitía que hubiera un oferente de dinero que iba y lo entregaba. O sea, lo más que puede decir Ricardo Anaya es que bajo su guardia hubo millones y millones que se movieron de un lado al otro y él no pudo darse cuenta. O sea, su única última defensa sería esa. Y la verdad es que eso es una pésima eficacia. Y por lo tanto, mi recomendación a los votantes de derechas es no voten por esa persona, o sea, no es eficaz. Punto. Ojo, y eso no es votar por el menos malo, es exigirle cierta calidad a los políticos, ¿sí? Y lo bueno del sistema penal mexicano moderno es que nos permiten enterarnos de estas cosas con cierto detalle. Yo desearía que estuviéramos más adelantados, pero bueno, supongo que todo avanza tropezándose. Compañeros, tengo que cortar ahora y decir adiós porque me cubrió la oscuridad porque entré ya a un edificio y tengo una reunión ahorita. Compañeros, cuídense mucho. Y suerte ahí en el poli, Federico, que todo salga bien.